Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, con la paz y el favor de Dios Padre, quien en este día nos congrega a este banquete pascual, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vivamos de corazón este encuentro fraterno que ofrecemos en la Pascua de Antonio José Pérez, Fidelia Rosa Vázquez y María Eugenia Valencia, uniéndonos a la intención de la familia. Y qué rico, de verdad, vivir este encuentro en la presencia del Señor. 24º domingo ya del tiempo ordinario. El Señor Jesús ha venido invitándonos a la mesa de la palabra. Claro, que pasemos también a la mesa de la Eucaristía, pero es comulgar con el Jesús del Evangelio, vengo diciéndolo. Siempre nos estarán llamando a la conversión. En el camino de la vida, ¿qué ruta hemos escogido? Ojalá reconociéramos nuestra limitación, nuestros errores, si el haber seguido el camino equivocado, y por eso imploremos esa misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios.
Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que le invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlos esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó que
no hablaran a nadie acerca de esto. Empezó luego a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado, resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle. No suceda esto, Señor. Pero él se volvió y mirando a los discípulos llamó la atención a Pedro diciendo: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que reniegue de sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, ya es el 24º domingo del tiempo ordinario. Si sumamos entonces todos los domingos que llevamos del año, son 42. Estamos ya en la recta final. Y fíjense que se nos propuso hacer un camino evangélico. Un camino en el que siguiéramos realmente a ese Jesús del Evangelio. Y por eso la propuesta: por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. ¿Cómo hemos caminado? Y podría hacer un recuento siquiera de los últimos 2 momentos que habíamos vivido. Hasta hace 15 días Jesús nos dijo: no se queden honrándome con los labios, de dientes para afuera, si su corazón está lejos de mí. Y recuerden que del interior del hombre, de su corazón, salen los malos pensamientos. Y ahí venía una larga lista de cosas que se podrían generar: envidia, robos, fornicaciones. Bueno, cuando el Salmo ese día nos invitaba: el que no presta dinero a usura, el que no acepta soborno, el que no critica, ese es el que puede llenarse de mí. Y llegábamos hasta el Evangelio entonces 8 días atrás, y 8 días atrás fue una sola palabra clave. ¿Recuerdan? ¿O siguen sordos? La palabra fue efetá, ábrete. Y abrirnos realmente a la experiencia del Evangelio de Jesucristo podría transformar nuestra vida. Y cuando digo transformar, es porque ese llamado a la conversión es algo permanente, es algo de todos los días. El llamado a la conversión no es hoy sí, mañana no. Yo todos los días tengo que dar un paso, tengo que seguir el camino y saber que en ese camino, como sucede hoy en el Evangelio,
Jesús me puede cuestionar. Ya nos cuestionó el apóstol Santiago, que hace 15 días nos dijo que no nos quedáramos con escuchar la palabra, sino que la lleváramos a la práctica. Y entonces esa palabra tendría que traducirse en obras, tendría que traducirse en vida por mí y por cada uno de aquellos que dice: abramos el corazón y la mente a la palabra. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. No se trata de hablar mucho, de hacer un poco más, sí, y ser cada vez más consecuentes con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, reconociéndome, comillas, cristiano. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lo repetimos 1, 2, 3, 4 y 5 veces hoy, donde se narra lo que es la confianza de una persona que en medio de la dificultad clama a Dios: yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Y aunque me envuelvan redes de muerte y me lancen al abismo, el Señor es benigno y justo. Él me mostró el camino de la compasión, y yo sé que Él guarda, protege a los sencillos. La primera lectura, libro de Isaías, vuelve y juega. ¿Qué me abrió el Señor? El oído. El oído. ¿Y es la primera vez que leemos este texto este año? No, lo leímos el Domingo de Ramos. Siempre el Domingo de Ramos se lee ese texto. Lo leímos el miércoles santo. Y recuerden que hasta el miércoles santo este año nos dejaron venir al templo y después volvieron a cerrar. Pero lo escuchamos. El Señor me abre el oído cada mañana, me espabila el oído para que al escucharlo yo pueda llevar una palabra de aliento al abatido, al que sufre, pero que esas palabras vayan acompañadas de hechos, de acciones muy concretas. Entonces, después de 42 domingos en el camino de la vida, porque es el camino en el que el Señor Jesús nos va llevando y en el que se hace el encontradizo como con los discípulos de Maús, hoy nos puede cuestionar: ¿quién dice la gente que soy yo? Miren, Jesús era alguien importante. Que piensen que era Moisés, que era Elías, que era Juan el Bautista, que Jeremías, que cualquiera de los profetas. Jesús tenía peso. Tenía peso. Pero eso que piensa la gente hacia afuera tiene a Jesús hoy en crisis. Y por eso luego pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién respondió? Pedro, el de siempre: tú eres el Mesías. Pero miren si estaría Jesús confundido o no, y por eso decimos en crisis. Pedro, cuando dice que es el Mesías, llega hasta ahí. Luego Jesús dice: pero hay que sufrir, hay que padecer un montón de cosas, y Pedro se lo lleva aparte para decirle: lejos de ti, Señor, que eso suceda. Así como la gente veía en Jesús un profeta más, los de dentro, los cercanos, ¿qué veían en él? ¿Qué veían en él? ¿Ah? ¿A ese Mesías? ¿A ese liberador que esperaban que iba a ser un guerrero peleador y que iba a satisfacer todas sus necesidades? Es que el Mesías, el liberador que ellos esperaban, el ungido, el Cristo, tenía que ser alguien que se mostrara con poder y gloria. Jesús no se mostró así. Jesús dijo que había que tomar la cruz y que el que se preocupara por ganar cosas para este mundo y se iba perdiendo su alma, ¿de qué le iba a servir todo eso? ¿De qué? Al morir nada te llevas. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Y recuerden que esos mismos discípulos, con Pedro a la cabeza, fueron los que dijeron a Jesús: y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Tenían otros intereses.
así como la gente tenía otros intereses, y hoy los siguen teniendo. Y debemos otra vez quedar claros en eso. El Jesús del Evangelio es un perfecto desconocido. Pasó haciendo el bien, liberando al otro, llevándolo a que hablara de una manera diferente. Y los he cuestionado, ¿cierto? ¿A quién escuchamos? ¿Para quién sí se abren nuestros oídos? ¿Para quién? Y en el camino de la vida podemos encontrar que el mundo nos ofrece muchas cosas y nos maravillan, y a tantos tienen maravillados que por eso dicen: ay, viene con ese cuento de Jesús, del Evangelio, que la misericordia, que no sé qué. Primero lo de uno. Y los papás, incluso los más viejitos, y a los más viejitos como yo, nos enseñaban era algo como esto: trabaje, estudie para que progrese, para que tenga, para que lo que quiera se lo pueda conseguir. Al menos había un reto, ¿no? Y no te daban todo, tenga, como se puede ver hoy. Pero el camino lo hemos cambiado, el camino lo hemos equivocado, y no basta con santiguarnos, repito, y no basta con rosarios. Miren, hoy me puse camándula. No crean que estoy haciendo curso para obispo, no, qué horror. Dejen así. Porque me estaba acordando, preparando todo esto, de lo que le pasó a una señora en un vuelo. Una señora muy querida, y que cuando la vieron, una señora mayor, subió al avión de camándula en mano. Iba rezando, tan querida. Resulta que la sentaron en su asiento normal, el que le habían asignado, cuando llegó su compañero y era un negrito. La señora empezó a mirarlo como de arriba abajo. Santiago hace 8 días nos dijo que no hiciéramos acepción de personas, ¿cierto? Sí. Pues la señora no se aguantó con el negrito al lado. A lo mejor era un negro bien puesto, así, en fin, uno nunca sabe, pero para ella era simplemente negro. Llamó a la azafata y le dijo: qué pena, es que no me siento nada bien con ese... ay, ¿no habrá otro sitio donde me puedan poner? A mí, ¿no habrá otro sitio donde me puedan poner? Y la señora, la azafata, le dijo: la cabina está llena, no sé si haya un puesto en primera clase, pero eso hay que hablarlo con el capitán. Ay, lo que tenga que hacer. La azafata se fue y al momentico volvió y dijo: señora, hemos solucionado su problema, si hay un puesto en primera clase. Entonces la señora se fue a levantar y dijo: no, tranquila, usted no, caballero, pase usted a primera clase. Al que se llevaron fue al negrito a primera clase, y pasó realmente en un vuelo de British Airways, la aerolínea inglesa, y que ese día quien se ganó la ovación y el reconocimiento de la gente fue la azafata y el piloto. Y nos dejan claro aquello de que el que se enaltece termina siendo humillado, y el que se humilla es enaltecido, o el que es humillado, el que es humillado. Entonces valdría la pena hacernos la pregunta: nosotros, en esto que se llama iglesia, comunidad cristiana y evangélica, porque debemos serlo, ¿en qué clase estamos viajando? ¿En ejecutiva? ¿O queremos ir en ejecutiva pero por debajeando a los otros, a los demás? Y el camino, como es culebrero, nos ofrece momentos duros, difíciles, pero también momentos de mucho gozo y de alegría, ¿o no es así? Porque si no es así, ¿para qué vámonos? ¿Quién me va a decir que ha vivido sufriendo todos sus años? ¿Qué mecha de vida tan horrible? No, hay altas y bajas, y que hemos aprendido de los momentos difíciles. Y si no hemos aprendido como ese Pedro, hoy Jesús vuelve a decirnos: ponte detrás de mí, camina detrás de mí, porque todavía te hace falta aprender. Todavía
te hace falta aprender. Cada uno sabrá, ¿cierto?, cuánto ha escuchado ese evangelio, ese reino que Jesús proclamaba, y cuánto se siente sano y todavía más comprometido para hacer sanación de otros. Y no es tener colección de camándulas, no, para nada. Tampoco ponerse el traje más suntuoso. A mí esto me lo pusieron hoy, me lo pongo. Ay, cómo se ve de hermoso, es un trapo más. Ojalá con toda la sencillez, con todo el corazón, escucháramos al Jesús del Evangelio, que hoy sí se ratifica, nos pide algo muy, muy distinto. Cuidado si no son capaces de negarse a sí mismos. El texto original dice con mucha más fuerza, renegar de sí mismos. Y ese renegar hace referencia a una sola cosa: mirar a lo profundo de mi ser, de mi corazón, y reconociendo todos mis errores, negar eso. Pero negarlo significa hacerlo a un lado para vivir lo que el Jesús del Evangelio me está enseñando. Creer, confiar, sí. Y traducir todo eso en obras. ¡Qué dicha! Y sin hacer discriminación, sin hacer acepción de personas. Espero que no se me hayan hecho los sordos y que esto se lleve a la vida. Señor, esté con ustedes. Sigamos orando con San Jerónimo. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento, mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Y que tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos, en nuestro caminar. Que la palabra que hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Presentémonos pues en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo,
que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia, fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia, abandonando el camino, pecando, habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana, los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Antonio José Pérez, Fidelia Rosa Vázquez, María Eugenia Valencia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de quienes nos hemos desviado del camino que nos señalas. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso nos animamos a decir, llenos de fe y con mucha esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Oremos. Que la acción de este don celestial, Señor,
penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden la campaña que iniciamos pensando en los internos de las cárceles. Tenemos muy cerca de nosotros una Bellavista. Entonces, mes de septiembre, Nuestra Señora de las Mercedes, el kit de aseo para compartir con nuestros hermanos internos. Y recordemos también que si hemos tenido dificultades en este año y en el tiempo de pandemia, estos hermanos han estado privados incluso de las visitas de sus familiares y de eso distintico que les llevaban cada 8 días todo este tiempo. Ya tengo el permiso para entrar el día de la Virgen de las Mercedes y celebrar la Eucaristía. Espero llegar de cuenta de ustedes con las manos llenas, sí, de cuenta de ustedes, de todos. Es que si 1000 personas que nos acompañan promedio un fin de semana en la Eucaristía traen 1000 kits, le damos casi al 25% de la cárcel. Así de sencillo. Dios les pague. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vivan en paz.